Bueno, no. Para allá no. Es del libro de Génesis, Bereshit, capítulo 6 hasta el capítulo 11, versículo 33 hasta el capítulo 12. Vamos a comentar los pesukim más, digamos, sobresalientes, ¿no? Desde el 5, del capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Bayar Hashem ki Raat Ha'adam Baaretz. Dice, y vio el Eterno que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra. O sea, fíjate que se resalta era mucha. Pues dice, Behol Yetzer Mashabot Libo Rak Ra Kol Hayom. Y que todo el pensamiento, la inclinación de los pensamientos de su corazón, o sea, dice que todo yetzer, o sea, que toda inclinación, dice este tema, también resalta que todo de ellos ciertamente era ra, era malo, kol hayom, todo el tiempo también, o sea, tres veces lo resalta. Que el pecado de la humanidad en aquel momento de la historia abarcaba dos campos, o sea, el campo de la acción, o sea, cómo se conducía en sus acciones, y el interior, o sea, los pensamientos, las emociones. O sea, las acciones eran completamente destructivas y los pensamientos eran de continuo el mal todo el día. Esa era la situación en la generación de Noé. Y después en el 11, en el Pasuk 11, el mismo capítulo, el capítulo 6, dice, Batishahet Haaretz Lifnei Elohim. O sea, y se corrompió la tierra delante de Elohim. Betimalea Haaretz jamás. Y la tierra fue llena de violencia. Eso, ¿te acordás que eso es lo que vamos comentando un rato? O sea, ¿qué tenían? Pensamientos malos y acciones malas. Pero ¿qué significa que corrompió la tierra delante de Elohim? O sea, se corrompió la tierra delante de Elohim. O sea, esto se refiere más, digamos, a un atributo, digamos, del Eterno, o sea, de la eh, omnisciencia, o sea, que Él sabe todo, o sea, es algo que nosotros no podemos ver. El Eterno nada más puede ver eso, o sea, quién se corrompe y quién no. Y se refiere obviamente al interior, o sea, a los pensamientos y a los sentimientos de las personas. Eran destructivos de manera constante. Después, viste que dice Lifnei, o sea, delante. ¿De qué está hablando esto? ¿De qué nos habla? Está hablando de Irat Hashem, pero, o sea, carencia de Irat Hashem, mejor dicho. O sea, no había temor del Eterno. ¿Por qué? Porque sí, la humanidad sabía que existía el Eterno, pero no le importaba. ¿Entendés? O sea, no es que, sabían que existía el Eterno, pero no tenían, digamos, no entendían que el Eterno está supervisando, que había bajado de sus acciones. Está supervisando sus acciones y sus pensamientos. Y tenemos una, una de las, digamos, lecciones así que son sobresalientes, que muestran, se muestra mucho, por eso, viste que está el diluvio y está la torre, al finalizar prácticamente está la torre de Babel, o sea, son dos contrastes diferentes. ¿Qué nos muestra? O sea, una cosa es darle la espalda. En la época del diluvio, la humanidad le daba la espalda al Eterno. O sea, lo ignoraba. Sabía que existía, pero no le importaba. Había violencia, todo, y bueno, no importa. O sea, estaban así. Y en la época de la torre, ¿qué fue lo que pasó? Lo desafiaron. Pero, ¿qué fue peor?
No, fue peor eh, ignorarlo. ignorarlo. ¿Por qué? Porque la ignorancia que trajo, el Maul total, o sea, trajo, o sea, fíjate, ¿no? O sea, una, esta para allá lo que no, lo que nos está mostrando. O sea, que es peor. ¿Por qué? Porque si vos lo desafías al Eterno, ¿qué ocurre? O sea, hay un momento que él qué hace. O sea, te pone un impedimento, te podés dar contra la pared y ¿qué pasa? No, decís, voy a hacer teshuvá, voy a rectificar mis Se caminos. puede corregir. Podés corregir. En cambio, ¿qué pasa? O sea, si lo ignorás, o sea, no, es como que es la peor condición del ser humano, se podría decir, ¿no? Una de las peores condiciones. Y eso viene, aparte viene del ego, o sea, de creer algo, o sea, de creerte una realidad que no es. O sea, no tener, eso es no tener irata en realidad, no tener temor del Eterno. O sea, esa generación no tenía presente al Eterno, y ¿qué pasó? La sociedad de esa época se volvió corrupta. Pero agrega algo más. En el siguiente pasuk, en el 12, dice: Vayar Elohim et haaretz. Y miró Elohim la tierra, veine nishjata ki ishit kol basar et darko al haaretz. Dice, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Te acordás que habíamos dicho toda carne? O sea, ya ni siquiera era Adán, o sea, era carne directamente, o sea, era el nivel más bajo directamente, o sea, no había espiritualidad, había carencia absoluta de espiritualidad. ¿Y qué es lo que agrega este pasuk aparte? Dice, et darko, o sea, darko, su camino. O sea, ¿qué es el camino? Es el resultado de nuestras acciones, un camino. Es como te dije antes, o sea, si cometemos una acción equivocada, no voy a dar el mismo ejemplo que te di antes, quédate tranquilo. Pero si nos equivocamos, o sea, eso no quiere decir que yo haya corrompido mi camino, si cometí un error o no. O sea, me equivoqué. O sea, si vuelvo a errar, o sea, Shalom, ¿no? El Eterno no lo permita, que me vuelva a equivocar en el mismo error. O sea, me he vuelto a equivocar, nada más. Ahora, ¿qué es corromper su camino? O sea, es cuando alguien, si yo hago siempre lo mismo, ¿me entendés? O sea, si mi patrón de conducta es siempre hacer lo incorrecto, ahí es cuando el camino del ser humano se corrompe. Por ejemplo, que vos sabés que yo no me enojo nunca, pero puedo enojarme, ¿no? Me puedo enojar con alguien y bueno, me equivoqué, sí, porque bueno, tampoco se puede estar enojando. Pero también tampoco puedo vivir enojado, ¿no? Con todo el mundo. Eso sería, digamos, corromper mi camino, o sea, vivir enojado, vivir con ira todo el tiempo. Después puedo equivocarme y hablar mal de alguien, ¿no? Y después darme cuenta y rectificar eso. Y también, ¿qué sucede? Hay personas que viven haciendo la John Jara, ¿no? Que viven hablando mal de todo el mundo y te viven contando historias de todo el mundo. ¿Y de qué habla esto? De las midot. O sea, el darko, o sea, el camino, habla de las midot. Estaban mal en sus acciones, en sus pensamientos y en sus sentimientos. ¿Por qué? Porque solo se conducían por sus midot raot, o sea, sus malas cualidades, o sea, sus malas medidas, o sea, midot, esto, creo que te dije, o sea, las midot son las cualidades, o sea, que también quiere decir medidas. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, no querés del mismo modo que querés a tu sobrino, como querés a tu hermana, o como querés a tu madre, o como querés a tu vecino. O sea, por eso se llaman medidas también, porque uno tiene diferentes medidas para expresar esas cualidades. O sea, el Lashon Darko Deres, que viene de Deres, de camino, se está refiriendo obviamente a los caminos que son las midot. O sea, una acción es un punto. Y el camino es la suma de todas esas acciones, esos puntos. Cuando la Torah indica que los caminos eran corrompidos, se está digamos, refiriendo a las malas cualidades, a las midot raot. O sea, la generación de Enoch se caracterizaba por
estas malas cualidades que hablan de un aspecto defectuoso en el campo ético, o sea, de lo que es bueno y malo, y de la moral, o sea, defectos y bajezas que destruyen la sociedad y como consecuencia destruyeron el mundo. O sea, ¿por qué? Porque hay midot raot que no destruyen la sociedad y el mundo. O sea, hay cualidades malas que no destruyen a la sociedad. Pero las cualidades que estaban equivocadas, digamos, y que imperaban en la era de Noah tuvieron el potencial de destruir el mundo y de hecho lo destruyeron. Ahora, ¿por qué se salvó Noah? Y porque es un hombre justo. Claro, era justamente lo contrario de lo que esa generación era. O sea, era diferente que en acciones y en pensamiento. Era sadik en la acción y tam, o sea, íntegro en los pensamientos. ¿Entendés? O sea, tam es íntegro, viste que traduce como perfecto, pero es perfecto como dije antes del eterno, nada más. O sea, es más bien, habla de una integridad interior, que justamente viene a decirnos eso. O sea, es un contraste entre lo que era la generación de Noah, o sea, cómo se comportaban ellos con sus acciones, sus pensamientos y su camino, y, o sea, cómo lo hacía Noah. La para allá nos viene a mostrar eso también. Habla del interior del ser humano. Y dice también, y con Elohim iba Noah, dice la Torah. ¿De qué habla? ¿De que iba por un camino, no? ¿O no? Como recién ¿qué era lo que seguían? Toda carne se había desviado de su camino. Noah iba por un camino. O sea, ¿y qué tenía? La conducta opuesta al mundo. Ir con el Eterno, ¿qué quiere decir? O sea, si el mundo tenía Midot Raot, Noah, que iba con el Eterno, hacía uso de las Midot Tobot. Dice, en el 8 dice, Benoach matzahen be'einei Hashem. Y Noah halló favor delante del Eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que encontró favor delante del Eterno. Quiere decir que lo quiere, el Eterno quiere decir que el Eterno lo quiere, o no, o sea, que lo aprecia. Digamos, en el sentido más directo, en el peyat, digamos, ¿no? Pero vamos a escudriñar más, a hacer un remés, un drash, ahí a ver, a escudriñar. ¿A qué más se está refiriendo? Vamos a recurrir a la Torah y escudriñamos para ver si se repite ese layón, esa expresión. Y vos qué crees, ¿está en la Torah ese repetido? Seguramente. Por supuesto. En el libro de Éxodo, el libro de Shemot, capítulo 33, versículo 17, dice, Vayomer Hashem el Moshe, dice, y el Eterno dijo a Moshe, Gam et adavar azeh, también haré esta palabra que has dicho. Asher divarta ze kimatzata gen be'einai ba edaha beshem. Por cuanto has hallado gen, gracia, ante mis ojos, y yo te he conocido por tu nombre. Bueno, ¿qué es lo que nos muestra este pasú? O sea, hallar gracia delante del Eterno quiere decir de que hay que caminar en sus caminos. O sea, conducirse de una manera más elevada, imitando la manera de accionar del Eterno, ¿no? O sea, cómo Él dirige el mundo. Y esto es lo más difícil para el ser humano. Imitar las cualidades del Creador es lo más difícil. No es para nada fácil. Y es lo más elevado aparte. O sea, si los pensamientos eran de continuo el mal durante todo el día, no al caer en gracia poseía de continuo buenos pensamientos, era lo opuesto.
O sea, caer en gracia tiene también que ver con el interior de la persona. Después en el Pasuk 13 de Éxodo dice también, ahora pues si he hallado gracia ante tus ojos, le dice Moshe, dice, Odieni na et derajeja, dice, te ruego que me muestres tu camino. ¿Entendés la relación? Ve'edaja le'eman emtzajen be'eineja, para que te conozca y para que haya gracia en tus ojos. O sea, el hallar gracia tiene que ver con los pensamientos y también los sentimientos y las cualidades, las midot. Le dice, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca, para que haya gracia ante tus ojos. ¿Cómo es que Moshe iba a alcanzar ese gen, esa gracia? Al conocer los caminos del Eterno. Y los caminos del Eterno se está refiriendo a misericordia, a gen, a Jamim, Sedek, que es justicia, Gesed, que es bondad, altruismo, dar desinteresadamente. O sea, los atributos del Eterno. Y también los caminos del Eterno también engloba también lo que sirviéndolo a través de las mitzvot, ¿o no? Y tenemos varias formas, tenemos dos formas de cumplir la mitzvot. De manera robótica, o podemos servir, o sea, así, de robótica es así la mitzvah técnica. O sea, te dice, tenés que tener un talit y vos vas y compras un talit. Tenés que tener una mezuzá, vos vas y compras la mezuzá y la ponés. Tenés que guardar Shabbat y vos guardás Shabbat, pero no entendés nada. O sea, no entendés lo que quiere decir esa mitzvah, ¿me entendés? Esa es la manera técnica. Y después tenés la manera de entender por qué te da esa mitzvah. ¿Cuál es la finalidad atrás, la esencia de la mitzvah? Que es lo que Mashiach enseña. Y obviamente entender la esencia de la mitzvah te hace conectarte más con el Eterno, con la verdad, y te hace amarlo más. Obviamente que esto tampoco quiere decir que si vos no entendés algo no lo tenés que cumplir. O sea, esa es una excusa. Hay gente que busca, como yo no lo entiendo, no lo cumplo, pero eso no ese es el caso. O sea, yo no estoy queriendo decir eso, sino que lo ideal es entender la mitzvah y la esencia de la mitzvah. No quedarse solo en la letra, como dice el Rab Shaul. Dice, Ki haot memit, o sea, la letra mata, Be'arruach mejaye, que el espíritu vivifica. Y en base, digamos, a esto, Mashiach habla de esto, digamos, a la esencia de lo que sería servir al Eterno por amor o de una manera, digamos así, técnica, o sea, de una manera obligada, sin ganas, ¿no? Esto lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 21, cuando habla de la Mayal, de capítulo 21, versículo 28, dice, un hombre, Ish haya velo shnei banim, un hombre tenía dos hijos, Vayabó el a Ejad, llegando al primero, Bayomer le dijo, Leja vení, Baabod hayom etakarmi, vete hijo mío a trabajar hoy en la viña, le dice. Y él respondió, ¿qué le respondió? Los hafatzi, o sea, no quiero, pajarei nechpaj, pero después se arrepintió y fue. Dice, llegando al segundo, le dijo lo mismo. Y le respondió, voy señor, velo jalej, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El primero.
¿Y qué les dijo Yeshua? En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Elohim. Porque vino Yohanan, dice, Ki Yohanan bo alejem badderes sedacá, o sea, vino Yohanan dándoles el ejemplo, en otras palabras, y no creyeron en él. O sea, no vieron, no aceptaron lo que les estaba mostrando. Mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, ni viendo esto, se arrepintieron después para creer en él. O sea, vemos que a través de la Teshuvá, o sea, porque esta Mayal, que es lo que encierra Teshuvá y Ahabat Hashem. O sea, vemos que a través de estos dos ejemplos, de Teshuvá y Ahabat Hashem, Mashiach nos muestra cómo conectar con la voluntad de Akadosh Baruj Hu. ¿Entendés? O sea, ¿y esto qué eran? O sea, cualidades que no se hallaron en la generación de Noah.